Vamos a empezar a grabar. Ahora sí, Ahí llevamos está, un rato para que hablando. tengas el backup. Es buen momento además, porque yo creo que esto es lo que le sucede mucho a los candidatos. Mira, pocos reclutadores, realmente pocos reclutadores son los que te pueden dar retroalimentación, una retroalimentación útil en un proceso. Una cosa es comunicar y avisar en qué parte del proceso estás, que muchas organizaciones también buscan automatizar esto, y otra es darte una explicación de qué está sucediendo. Y créanme que yo se los digo en nombre de muchísimos reclutadores a nivel mundial. Por eso hago hincapié en el hiring manager. Lamentablemente hay muchos problemas en las organizaciones también, por más grandes que sean. Y es donde hay un impacto importante en las funciones de reclutamiento y de recursos humanos al explicar por qué son clave dentro de la empresa. Muchas veces, y esto creo que también tiene que ver mucho con un tema histórico, con un tema de prejuicio, hay jefes, líderes que dicen, ay no, reclutamiento no, se tardan un montón. Ni siquiera me han dado la oportunidad de empezar, ¿me explico? ¿Qué pasa ahí? Los líderes muchas veces, aunque a ellos es a quien les urge la posición porque su equipo está incompleto, se desaparecen, tienen mucho trabajo, esa es una realidad también, por eso están contratando, porque necesitan apoyo en el equipo, tienen que resolver muchos temas, tienen que atender reuniones, viajes, etcétera, y van dejando de lado la retroalimentación. Muchas veces lo que sucede es, si el hiring manager ya tuvo una entrevista y le encantó el candidato, así te avisa a reclutamiento y te dice, oye, ya, es esta persona, contrátala, por favor, hagan lo que tengan que hacer, pero no te dice qué pasó con los otros candidatos. Y esto es algo que estuve yo comentando el otro día en LinkedIn también, porque decía una persona que dice que tenía experiencia en algún punto de su carrera como reclutamiento, que no seamos mártires los reclutadores y que no digamos todo esto que está sucediendo. Pero es como cualquier área, las áreas de servicio, las áreas de ventas, las áreas de compras, las áreas de logística, tienen que dar seguimiento con sus clientes internos. Es exactamente lo mismo para reclutamiento. Un reclutador muchas veces, además de tener que buscar candidatos, armar reportes de entrevista, tiene que perseguir al hiring manager y literalmente es casi que persecución para que nos dé retroalimentación. Porque muchas veces lo que sucede es, existe una descripción de puesto, se hace un levantamiento o un entendimiento de qué es lo que está buscando ya el equipo, esa persona que necesita. El reclutador es quien va a traer a los candidatos que cumplan esos requerimientos. He ahí la clave siempre, amigos. El reclutador no pone los requerimientos, es el hiring manager y el reclutador busca. El reclutador hace ese match con lo que está buscando la persona. Ya que hiciste todo esto, además es ahora estar diciéndole al hiring manager, oye, ya te mandé candidatos, ¿qué pasó? Ya los revisaste, ¿a quién vas a querer entrevistar? Y este es el día a día de los reclutadores. Mucho tiempo se invierte, por no decir que se pierde, cuando estás atrás de la gente recordándole, y más en esta temporada de vacaciones y la gente que está en Europa no me dejará mentir. En el verano, mucho más creo yo que a fin de año, en el verano es donde más se retrasan los procesos, porque muchos gerentes les surge, empiezas el reclutamiento en mayo, para junio ya tienes candidatos, llega julio, se te van de vacaciones y casi hasta septiembre te dan la retroalimentación de los candidatos que mandaste en mayo que ya no te están esperando. Entonces, esto pasa mucho también, dependiendo las áreas, las industrias, pero también pasa en Latinoamérica, también pasa en Estados Unidos. Si el hiring manager no me da retroalimentación, no me dice a quién quieren entrevistar, no hay alguien de su equipo que me ayude, y si la empresa no tiene un Service Level Agreement o no tiene un proceso donde recursos humanos o reclutamiento pueda decir, si tú no me estás avisando que sí, o sea, la vacante no te es importante, vamos a ponerla en hold. Todo esto que les digo es real, lo he vivido N cantidad de veces y sí pasa, las vacantes se ponen en hold, los gerentes se van de vacaciones, no te dan retroalimentación y habrá reclutadores como en todos lados, habrá el despistado que se le pase decirte, pero habrá quien te dé la misma respuesta cada semana de todavía no lo sé, todavía no lo sé, el hiring manager no ha regresado. Y si para ti es importante que la empresa tenga otro estilo de comunicación, entonces esa es una red flag. Para, ¿quieres entrar ahí? O incluso para los que están trabajando ahí, ese tipo de cultura te hace sentir cómodo. A mí me pasó muchas veces y pues por eso salí en algunas ocasiones, ¿no? De empresas donde trabajé, porque si me están diciendo que mi área es clave y que mi función es dar seguimiento y ser de servicio, ¿dónde está la reciprocidad con los líderes, ¿no? Que son los que tienen la vacante. Hay un dicho que
no sé de dónde salió. Yo lo he escuchado varias veces, que dice que quien no te respondió ya te respondió. No sé de dónde Claro, viene, pero eso es muy cierto. A veces nosotros esperamos demasiado como para que alguien textualmente te diga, o sea, directo, no te hemos elegido, o sí, o lo que sea. Pero es que nosotros los seres humanos somos un poco, somos bastante complejos. Las organizaciones también tienen, para bien o para mal, funcionan, pero con ciertos problemas y hay cosas a las que hay que trabajar, pues hay que mejorar, automatizar, mejorar la experiencia de los candidatos. Sin embargo, hay empresas que por alguna u otra razón no te dan ese feedback y eso hace de que uno como candidato tenga que mejorar a lo ciego. Hasta cierto punto, porque, oh, wow. Mira, hay personas que le dicen que no le seleccionan y le explican por qué, y hay otras personas que ni siquiera le dicen nada y otros que no le, ni siquiera le dan feedback, pero le dicen que no. Es un poco complicado saber esto, saber por qué, porque a veces los reclutadores pueden decirte algo que o ocultarte otra información. Me explico. Em, no solamente se evalúa un candidato porque sepa hacer un trabajo, se evalúa también por sus características de personalidad, por cómo es, se analiza características de tóxicas, a ver si la persona es tóxica o no, se analiza los intereses, sus motivaciones, sus habilidades blandas, o sea, para sacar un perfil completo pues de ese candidato o esa candidata. Entonces, hay cosas con las que tú le puedes dar feedback a un candidato si es que tienes esa información. Por ejemplo, si es que la entrevista la hizo el reclutador nada más, o hasta cierto punto, depende de la información que tenga. Entonces tú le puedes decir, mira, no te seleccionaron porque te hace falta tener conocimiento en X sector. O sea, cosas muy puntuales. Pero hay cosas que es imposible decirles a una persona porque son demasiado delicados. Y esto no es para jugar y tampoco justificar. Voy a darte un ejemplo. Imagínate que tú como una persona como reclutador está entrevistando a un candidato y se da cuenta que la persona mintió o exageró. ¿Cómo le digo yo a la persona que le he detectado que está mintiendo? ¿Qué pasa si de repente la persona que está postulando una vacante tiene un tipo de liderazgo muy directo, un tipo de liderazgo pues fuerte, que se maneja muy bien con equipos de trabajo que son así, que son personas que no tienen que estar al lado de ellos trabajando, diciéndole cosas, hagan esto, lo otro, disculpa, que son un tipo de personas que nada más necesitan a alguien que le diga, ¿qué necesitan? Tal, no necesitan nada, perfecto, yo me voy. O si necesitan algo, pues yo lo soluciono. Hay equipos de trabajo que funcionan así, pero en cambio hay otros tipos de equipos que funcionan con líderes que estén a un lado, que estén apoyando, conversando con ellos, generando actividades para compartir, no sé, para cosas de estas. Y eso es un estilo de liderazgo que también es completamente válido. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes a un líder de repente que tiene una característica de personalidad muy fuerte y lo vas a poner con un equipo que necesita a alguien que, en el que comparta, que sea un poco más amigable, no sé qué palabra es, más amigable, más abierto, empático. más empático? Entonces van a Ujú, chocar, van a chocar. Y ujú. esas son cosas que también se evalúan. ¿Y cómo tú le dices a un candidato esto? Y hay cosas, y además hay demasiadas cosas más de fondo también que es difícil también que un reclutador te lo pueda comentar. Por lo tanto, cuando alguien viene y me dice, yo soy asesor laboral también, cuando tengo un alumno que me dice, Luis, mira, no me seleccionaron porque me dijeron que me hace falta experiencia en el sector, porque estoy sobrecalificado. Y yo en estas situaciones yo le digo, mira, realmente no sé si sea verdad o no, porque si estás sobrecalificado para el puesto o te hace falta experiencia en el sector, ya ellos de entrada lo deben saber, porque antes de llamarte a una entrevista, a nadie le gusta perder el tiempo, te van a llamar y te van a preguntar, mira, ¿de en qué sector vienes tú? O en tal cosa. Ah, ok, bueno, ven, y te entrevistas conmigo. Es decir, la parte técnica ya lo saben. Saben que tú estás sobrecalificado. Lo que pasa es que hay más cosas que van a analizar y de repente en la entrevista fue que se dieron cuenta de que realmente tú estás postulando por postular, lo que tú quieres es otra cosa y el empleador lo que tiene, lo que le preocupa, no es que tenga temor, sino que en la entrevista probablemente debe haber otro candidato o candidata que tiene tanta experiencia como tú o lo necesario para asumir ese cargo, pero realmente es lo que quiere. O sea, voy a poner un ejemplo, un cargo para vendedor. Entonces, tengo una persona que ha sido vendedor, pero no quiere vender, sino liderar de repente y postula por postular porque no tiene otras opciones. Y de repente tengo la otra opción
como reclutador de alguien que sí quiere vender. ¿Qué haría? Mira, si yo contrato a la otra persona que está por encima, existe altas probabilidades de que la persona o no sea productiva, porque lo suficientemente productiva, porque no es lo que realmente quiere y también le pagaría menos de lo que verdaderamente vale esa persona, o puede ser que se me vaya al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, porque, porque encuentro una empresa que realmente le vaya a ofrecer lo que él o ella quiere. Entonces, existe un gran riesgo de que ocurra una de esas dos variables, pero además voy a perder la oportunidad de contratar a alguien que sí quiere vender. Entonces, eso hace que sea complicado contratar a una persona que esté sobrecalificado y los reclutadores no van a dar esa explicación. Es difícil que la den porque porque el candidato se le va a guindar, se le va a poner a argumentarle de que debería hacerlo. Y Ujú. por eso no entran en detalles. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de situación? Las personas normalmente, o los alumnos me dicen, mira, ¿cómo manejo esa situación? Y yo les digo, mira, ¿tú realmente quieres estar allí? Si me dice que no, entonces vamos a cambiar de estrategia. Porque lo ideal no es encajar donde tú no quieres encajar. Lo ideal es buscar donde te gustaría estar y tener otro tipo de estrategias que te lleven a mejores alternativas, como cuáles. O sea, networking, trabajar tu marca personal, mapear bien el sector para detectar empresas que puedan llegar y contratarte y llegar a ellas para convencerles. Si estás postulando vacantes por postular, debe ser que no estás encontrando algo con lo que tú encajes y vamos a cambiar de estrategia. Y esa es la mejor respuesta. Ahora, esto es un ejemplo. Hay demasiadas situaciones con las que yo me he encontrado y cuando alguien me dice, Luis, me descartaron y el reclutador me dijo esto, yo lo primero que le digo es, no lo sé, necesitamos explorarlo, porque no sé si hay alguna característica tuya que quizás te haga falta alguna habilidad blanda, alguna cosa, algún detalle, que si yo lo dejo por sentado y te doy una recomendación aparte, quizás no soluciona el problema, porque de repente yo te puedo decir, ah, bueno, ok, te voy a enseñar a responder las preguntas trampa y de repente va y como no te están seleccionando por esa causa, no te va a cambiar tu realidad. Entonces, hay que poner todas las ecuaciones en la mesa, trabajar sobre ellas y ahí es donde vamos a darnos cuenta de cuál es la solución. Eric, se disculpa, es que cuando empiezo a hablar me extiendo. Está bien. No, pero además, mira, las cosas que estás diciendo son clave. Yo te decía, empecé a crear contenido hace un año porque dije, bueno, a ver, lo que yo estoy viendo es la gente se queja. O sea, la gente se queja sin conocimiento de causa. Lo que tú acabas de decir es una realidad. De hecho, hay empresas, hay que acordarnos que hay distintas empresas, hay distintas industrias, hay distintos niveles. Mientras más grande sea la empresa, mientras el corporativo esté en cierto país y tenga ciertas regulaciones base, muchas veces el equipo legal tal cual te va a decir, no puedes dar una retroalimentación, o sea, no puedes ser específico en la retroalimentación porque nuestro corporativo que está en Estados Unidos no lo hace. Entonces, nosotros, aunque no estamos ahí, lo vamos a replicar porque no lo vamos a hacer como empresa. Entonces, no te van a dar una retroalimentación específica de esto que tú acabas de decir. Hay gente que miente, que es evidente que está mintiendo. Ya en las entrevistas más adelante, yo siempre les digo a mis candidatos, ¿no? En las conversaciones también, porque ahora estoy igual apoyando. Mira, buscar trabajo es reclutamiento a la inversa. Si Sí, la empresa hace una búsqueda de candidatos, tú haces la búsqueda de empresa. Alguien me decía hace poco, es que los candidatos deberían tener el poder de decisión. Perdón, los candidatos siempre han tenido el poder de decisión. Nadie te obliga a aplicar, nadie te obliga a aceptar, nadie te obliga a que tomes una oferta. Es tu decisión, pero parte de ese autoconocimiento, porque lo que sucede es, tú llegas con el reclutador y se nota, es cierto que se nota cuando no estás preparado, cuando estás aplicando muchas vacantes, cuando no tienes idea de cuánto dinero necesitas. Olvídate de que la empresa te diga yo pago tanto. Tú debes tener una expectativa económica y tú debes tener una expectativa profesional, porque gran parte de los problemas que suceden al día de hoy surgen del trabajo que estás tomando que no te hace feliz, de la relación que tienes con un jefe que desde el día de la entrevista te diste cuenta cómo era, pero querías tomar el trabajo. Y mucha gente dice es que es la necesidad. Sin duda hay gente que tiene mucha necesidad y que de verdad van a tomar lo que sea mientras tanto, porque por algo existe entonces la rotación de personal. Por algo existe tanto o se pide tanto que los líderes tengan esa capacidad de solución de conflicto. Por algo hay tantos problemas en las culturas tóxicas dentro de la organización, porque si una pieza no está funcionando, destruye el sistema y es real. Y esto parte de la insatisfacción laboral.
Entonces, el reclutador tiene una gran labor y es mucho más compleja dependiendo del nivel de la organización. Hay muchas veces, te lo digo porque, o sea, los ejemplos que tú diste, en todos y cada uno he estado. He estado en los que te dicen no puedes dar retroalimentación, pero sí puedes dar cierre. Cierre significa que le mandas un mail, un mensaje, una llamada al candidato y le dices, oye, te agradezco infinitamente tu participación en el proceso, ya cerramos, no nos quedamos contigo. Y es verdad muchas veces que sí guardas la información en la base de talento y después los puedes invitar a otro proceso. Ahora, he estado en el caso donde el CEO de una empresa me dice, dale esta retroalimentación al candidato y dile que esto y esto fue lo que en comparación con los otros candidatos hizo que no lo tomáramos en este momento. Que si más adelante quiere aplicar con nosotros, tienen que hacer esto y esto y esto para que nosotros lo veamos. Y puede ir a veces desde, oye, nuestra cultura no es de traje y corbata. Y el candidato llega de traje y corbata y tiene un lenguaje súper estructurado, súper ejecutivo y nuestros clientes no son así. Nuestros clientes están comiendo el lunch con barba y con gorra y no se han bañado en 3 días y no importa. No somos una empresa que proyecte ese tipo de profesionalismo. En ese sentido, como súper estructurado y si quieres de prejuicio y de estereotipo. Eso pasa, porque cada empresa es un mundo y es tu responsabilidad como candidato estudiarlo. Trabajando en empresas internacionales me pasa muchísimo y colaborando porque todavía me siguen buscando también, me pasa mucho que hay líderes, por ejemplo, que están acostumbrados a contratar en Europa. En Europa es, o sea, es sí o sí, los candidatos hacen su investigación de la empresa porque es el lugar a donde van a entrar. Es como si vas a poner a tus hijos en una escuela. Tienes que saber de qué va la escuela, cómo está calificada, quiénes son los profesores, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas. En Latinoamérica es como, son los que hacen el refresco, está muy bien. Sí, pero es un monstruo de empresa. ¿A qué área vas a entrar? ¿Qué dice la posición? ¿Ya viste quién estuvo antes? Porque eso te dice mucho de la empresa y te preparas para una entrevista. Mira, con o sin coach, con o sin contenido gratuito, a veces es hasta lógico, o sea, es un proceso lógico. Lo que tú haces al ayudarle a la gente, el tipo de contenido que compartes tú, Luis, es muy bueno porque es sincero, es honesto, es transparente y coincide. Si tú utilizas LinkedIn, nos estás viendo hoy por acá, investiga, para eso es la plataforma. Hay gente que sí comparte, hay líderes y hay un montón de gente. Yo soy súper fan de Amy Miller, ella es reclutadora de Amazon, específicamente en aeroespacial, ella está en un equipo muy específico de ingeniería, pero ella comparte muchas cosas que viven los reclutadores también. Yo hago algo similar en Latinoamérica, el mercado es diferente, la cultura es diferente. ¿Qué pasa cuando tú estás en Colombia y te entrevistas con alguien de Suecia? Si no investigas, si el reclutador no tuvo la bondad de decirte dónde está la persona o de dónde viene y tú no lo investigaste, llegas, es un choque cultural si no estás acostumbrado a trabajar en un equipo multicultural. Todas esas cosas impactan y otra vez llega al punto del hiring manager, porque el hiring manager muchas veces, aunque tú le expliques, mira, tú estás en corporativo, en este país la cosa es diferente, la cultura es así, a veces no funciona y eso es el tipo de cosas que también a veces no se le pueden decir a los candidatos. Entonces, creo que lo más importante o que podemos rescatar de esta sección es, sí, el rechazo es algo súper natural en el proceso, no lo tomen a personal, no se enganchen, porque mientras más todos estamos ilusionados con que tengas el trabajo. Créeme que el reclutador ya se ve cerrando la vacante, pero tiene que existir esa coincidencia, ese match, esa colaboración, esas ganas de trabajar. Y no significa que el hiring manager esté buscando un clon de sí mismo. No siempre es así. Hay muchas veces que necesita la pieza clave y que no eres tú y no pasa nada. Hay más trabajos, hay más empresas, hay más cosas que hacer. Entonces creo que es de ahí mi interés de compartir esto, o sea, es entender el proceso, entender cómo funciona y tú tienes que estar preparado para lo que sigue. Sabes que en una ocasión me ocurrió que estaba conversando con un alumno y me dijo Ujú, que había tenido una entrevista con el gerente. Esa persona tenía bastante experiencia, cuando digo bastante, es bastante. ujú. Le habían llamado por una entrevista y la tenía con el hiring manager y me dijo que le había contado su experiencia, en qué empresa había estado, que había liderado tanta cantidad de personas, le dije y sus estudios y tantas cosas que la persona pues quedó impactada y me lo dijo de esa forma y a mí me preocupó porque ir a una entrevista no se trata, mm, ok, no se trata de resaltar, sino de encajar. Porque ¿cuál es la principal preocupación del hiring manager o del empleador? Es que está buscando a alguien que le dé soluciones.
y con el que pueda trabajar, no alguien con el que venga a competir. Em, y sé que hay personas que dicen de que una persona no debería tener... em, es que ese tema es un poco delicado, porque es que hay gente que dice, no, que cuando tú sientes que las personas, ¿cómo sería el término? Que las personas inseguras buscan a alguien que sea de tal manera, no recuerdo qué término es, y eso Ujú. es por lo general, eso aplica para cualquiera. Mira, cuando tú quieres trabajar con alguien, lo primero que buscas sentir es que si puedes confiar en esa persona o no. Porque si vienes con alguien cuya actitud intenta ser imponente, como que te da la sensación de que quiere mostrarte que sabe más que tú, que conoce más que tú, Arrogantes, ¿no? tú lo primero que vas a pensar es sentir es que vas a tener muchos conflictos con esa persona si le contratas. Y no es solamente importante si una persona sabe hacer el trabajo o no, sino cómo es. Es decir, cómo esa persona toma decisiones, cómo esa persona se comunica, cómo esa persona ve a las demás personas, o sea, si tú le das instrucciones las va a seguir o te va a llevar la contra. Si esa persona ve oportunidades en el negocio, va a imponer su punto de vista o lo va a plantear. O sea, ¿de qué manera? Y esas son cosas que cuando tú conversas con alguien, lo intuyes o lo sientes. Por lo tanto, si yo voy para una entrevista, claro, evidentemente a mí me importa muchísimo demostrar que lo que yo sé, lo que yo puedo pues, otorgar a la organización. Necesito obviamente saber venderme, pero hay como una especie de equilibrio y eso es en cuanto al sentido común. Cuestión de sentido común. No me quiero llevar en este caso a ir por lo extremo, es decir, yo llegar y decir, no, yo no sé nada, así con esa timidez en lo absoluto, ni tampoco llegar y decir, no, yo sé más que todos ustedes juntos, a el doble. Tampoco, sino de saber explicar qué es lo que yo sé, cómo puedo encajar con la organización, cómo yo puedo aportar, de tal forma que usando el sentido común la gente pudiera decir, oye, perfecto, porque lo que él sabe es excelente, ya que puede encajar, maneja este tipo de herramientas, eso lo estamos Ujú. buscando, me gusta la manera en cómo esa persona se expresa y ten en cuenta que la manera en cómo tú te expresas, te comunicas, dice muchísimo de ti, inclusive cuando interrumpes mucho a una persona o cuando invalidas lo que dice alguien, también demuestra cómo eres. O sea, inclusive puedes de repente tener al frente a alguien que esté diciendo algo que tú dices, yo tengo algo un poco más efectivo que lo que esta persona está diciendo. Y no se trata de decir, mira, oye, tú estás mal. Yo conozco la no sé qué cosa de la norma de ahorita y es que y necesitas actualizarte, Luis. Eso también significa que estás buscando invalidar a la otra persona y tienes necesidad de destacarte frente a otros y eso, desde la perspectiva también del empleador, va a significar problemas. Las alarmas se van a disparar por todos lados. Y quizás uno pudiera pensar, o sea, yo pudiera pensar, me la estoy comiendo, esta entrevista me la llevo así súper maravilloso, y la otra persona te está viendo como una señal de amenaza. Hay un libro que me gusta mucho, hay gente que lo considera como de forma negativa, pero a mí me parece maravilloso porque hay que ver las relaciones humanas, tanto lo bueno como lo malo, las cosas como son. Hay gente tóxica en esta vida, las hay. Hay que ser bueno y que buscar colaborar, sí, pero también hay que saber cómo detectar los problemas a tiempo y, no hay que saber cómo no meterte en problemas, detectar a las personas problemáticas y defender tus intereses. Si no, vas a cometer muchos errores en la vida. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Se llama Las 48 leyes de poder de Robert Greene, que explica cosas muy buenas sobre lo positivo y lo negativo de las personas, en las organizaciones, en el liderazgo y en cualquier aspecto en la vida. Me encanta porque es bastante práctico y te trae ejemplos en la historia que tú perfectamente puedes traer en situaciones actuales. Y hay una de las leyes que se llama, no le des sombra a tu jefe o a tu líder. No recuerdo, en serio, yo soy la persona más despistada que hay, te lo he dicho como 3 veces hoy. Y eso, y es que cuando uno está alguien, y eso tampoco quiero llegar al extremo de no lamerle las botas a las personas, tampoco así.
ningún extremo, ni ponerse una posición o posición, ni tampoco llegar hasta este punto, sino de ser coherente y saber relacionarte y buscar y lograr que la gente pues te vea como colaborador. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? De que si tú haces acciones que hagan sentir al líder o al que toma la decisión, ya sea en cualquier ámbito, en la empresa, en el trabajo, en las relaciones, en cualquiera, en el deporte, van a sentir que tú vas por su cabeza y te van a cerrar las oportunidades donde sea. Por lo tanto, esto está en la política, la misma política, o sea, si tú llegas generando demasiados cambios como líder, la gente primero va a tenerte miedo y te va a poner inclusive barreras. Si tú quieres hacer cambios, necesitas hacer cambios poco a poco, pero hacerle sentir a la gente que el cambio que va a venir es pequeño y va para menor. Pero aunque tú te encuentres con una organización que sea recontra conflictiva y piensas a implementar cambios radicales de una, vas a ver demasiada oposición. Esto aplica en cualquiera de las situaciones, independientemente del jefe con el que tú te vayas a encontrar, aunque sea un jefe tóxico o que sea una excelente persona, ten mucho cuidado y nunca te vayas por los extremos, porque o te pueden ver como alguien conflictivo o alguien que no se sabe vender o no quiere nada o no tiene claridad con lo que quiere. Es que, Y es un tema de estrategia. Es que te digo, al final todo lo que tú comentas es muy interesante porque creo que la gente, y por eso me encantó que pudiéramos tocar el tema. O sea, cuando hablamos de un hiring manager y un equipo que evalúa, mucha gente sigue llevando su estrategia, voy a cubrir la vacante, de los dos lados, ¿eh? O sea, la empresa es, ya cubrí la vacante, y la persona es, ya tengo el trabajo. Pero tienes que ver qué sigue. ¿Para qué quieres ese trabajo? O sea, todo parte otra vez del propósito inicial que decías tú también. Y que muchos coaches, que muchas personas, psicólogos, si tú estás en terapia, necesitas identificar primero cuál es tu propósito. El trabajo es un medio. Y en culturas como la latinoamericana, el gran problema que tenemos es que vemos el trabajo como el fin, como ya soy el doctor, la licenciada, la maestra y trabajo en tal empresa y entonces soy, cuando en realidad eso es algo que se te puede quitar así. Si tú no tienes una estrategia, piensas solo llegar al empleo, ¿qué es lo que pasa entonces con tu desempeño, no? Hablando de mitad de año y que mucha gente ahorita ya está tienen evaluaciones en distintos momentos, pero hay gente que después del verano empiezan también evaluaciones de mitad de año y eso es lo que pasa. Pero ¿por qué si soy el mejor no me llevo bien con mis compañeros, pero yo hago muy bien mi trabajo? Pues sí, pero si tú vas a ser el líder de tus compañeros, no se trata de que le dores la píldora a la gente, se trata de que escuches a los demás. No tienes que coincidir con todos, pero por eso es tan complejo cuando vas avanzando en las organizaciones. Y hay mucha gente que se desespera. Generación de cristal o no, ¿eh? No tiene nada que ver la edad, no tiene nada que ver el género, no tiene nada que ver cuando empezaste en la organización. Necesitas una estrategia. Y mientras más alto llegas en la organización, hay más política. También por eso muchas veces los procesos de reclutamiento se tardan mucho tiempo, porque hay ocasiones donde tienes una posición, y esto creo que le pasa mucho a la gente con perfil senior. O sea, a mí me ha tocado contratar desde becarios, trainees, hasta vicepresidencias. Yo he participado en procesos de selección globales. ¿Qué pasa cuando tienes gente que están, o sea, estás en el board y tienes líderes que no es necesariamente su decisión, pero que como van a participar con esa persona que se está contratando, quieren meter su cucharota? Y entonces, como no vayas a contratar a alguien como el que estaba antes, o queremos que esta sea la panacea, que la persona que entre sea el non plus ultra que haga todo, pero no te reporta a ti. No, pero somos un equipo. Y amigos, ahí es la política a más no poder. Y eso es lo que sucede mucho en las organizaciones, o sea, privadas, públicas, áreas de gobierno, es exactamente lo que pasa. Que llega un punto en el que ya no tiene nada que ver el proceso, que esa es otra conversación que anduve por ahí en LinkedIn, que alguien decía, es que los procesos son exactos y específicos y con un proceso de selección ágil, los procesos de reclutamiento no deberían durar más de 15 días, ¿no? No, los procesos pueden ser perfectos en papel y tú puedes poner todas las cláusulas y te puedes anticipar, pero la gente es la que toma la decisión y por eso procesos como los de reclutamiento son tan complejos e impactan tan drásticamente en la vida de la gente porque estamos tratando con seres humanos que pueden cambiar de opinión, que ya te dijeron que van a aceptar la oferta, pero llegado el día no la aceptan, se bajan del proceso, alguien más les habla y encuentran una opción que es mucho más práctica, que les gusta más, que está más cerca de su casa, que les pagan más y se van a ir, aunque también les guste tu empresa. Mismo caso con los líderes, habrá líderes súper comprometidos, pero que también les hablan y se van.
y hay cambios en las organizaciones. Entonces, creo que mientras más entendamos que el cambio es natural, que sí vas a trabajar con un líder, que necesitas lógicamente tener esta relación, mucha gente sigue pensando que es lo que el patrón diga. Por eso te hablo de este tema tan fuerte cultural. No, pues es que es mi patrón, no, pues es que es el jefe. ¿Por qué? O sea, si tú quieres trabajar en una empresa donde te escuchen y a ti te gusta levantar la voz respetuosamente y a ti te gusta decir, colaborar y contribuir y estás viendo que en las entrevistas no te dejan hablar, por ejemplo, regresamos al tema de las red flags. Tú lo puedes identificar. Si tú quieres entrar ahí adelante. Yo te cuento una experiencia mía. Yo estaba fascinada con una empresa donde entré a trabajar y me encantó la entrevista con quien iba a ser mi líder o con quien fue mi líder y decía, wow, es que este va a ser el súper trabajo. El día que llegué, mi líder por ningún lado. Y yo, ¿y mi jefe? ¿Dónde está? Pasaron fácil 2 semanas hasta que hablara con él. Y llegó un punto, o sea, yo tenía una semana y dije, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde me vine a meter? Estoy completa, total y absolutamente sola, pero sola que no sabía ni la inducción, bueno, porque mis compañeros fueron bien lindos y ellos me ayudaron y la libré porque llegó un punto en el que yo creo que a muchos nos ha pasado, dije, ¿y si le hablo a mi ex jefa y me regreso a donde estaba? De que dije, ¿dónde estoy? O sea, todo lo que hablamos, ¿dónde está? Al final, mira, la libré, aprendí mucho y lo que no te mata te hace más fuerte. Pero hay muchas cosas que te puedes dar cuenta, habrá cosas en las que no te puedas dar cuenta, pero esa relación con el hiring manager es clave, entender los procesos de selección son clave y no se trata de que alguien venga y te los diga, pregunta, investiga. Mientras más grande la empresa, hay una gran probabilidad de que su proceso esté en su página de carreras. Mucha gente no se toma el tiempo porque está ocupada, porque ya se quiere salir de su trabajo y no se preparan. Entonces, es un círculo vicioso del que sí se puede salir, pero necesitas tiempo, necesitas intención, necesitas un propósito y ese es el famoso plan de vida y carrera. Como compartes tú, ¿no? También es un tema de carrera. No es nada más ya llegué, ¿qué vas a hacer más adelante? ¿No? Así lo veo yo, Luis. Vaya. Hay un comentario bastante interesante que acabo de ver, que es de José Zapata, A que ver. menciona lo siguiente. Ustedes en ese proceso de selección no se equivocaron al seleccionar al candidato errado y dejen ir al que realmente dé valor en el cargo. Si está sobrevalorado en el cargo para ustedes, no es importante para ocupar un cargo. Mm, Buena pregunta. Es decir, a ver, o sea, si le dicen a una persona que está sobrecalificada, que la contraten aunque esté sobrecalificada, ¿es lo que está diciendo? Ya, Si está dice sobrevalorada. así, ustedes en ese proceso de selección no se equivocaron al seleccionar al candidato errado y dejen ir al que realmente dé valor para el cargo. Si está sobrevalorado en el cargo, para ustedes no es importante para ocupar el cargo. Un poco un juego de palabras, pero yo lo entendí de Ujú, esta forma. Es decir, o sea, como que descartar a alguien solamente por estar sobrecalificado sobrecalificado. y seleccionar a otra persona y habernos equivocado. Ujú, claro, claro que pasa, claro que pasa. Oh, créeme que pasa. Y aquí es donde muchas veces yo les digo, o sea, el reclutador también muchas veces juega el papel del abogado del diablo. Hay reclutadores, o sea, tú dime si entrevistando para las mismas funciones por muchos años no te vas a dar cuenta de quiénes son. Si tú conoces a los equipos, si tú sabes cómo son las funciones, si tú entiendes cuáles son los retos del puesto. Pero muchas veces los líderes, por eso insisto, el reclutador no es quien toma la decisión y lo que nos comenta José tiene mucho que ver hacia la organización. Llega un punto en que mientras más monstruosa en el sentido de la dimensión sea la empresa, mientras más grande, mientras más burocrática, muchas veces ya no alcanzan a ver lo que está pasando en la operación, los líderes de la organización. Y en esa capacidad de delegar y de creer en tus líderes también en los niveles de la jerarquía, le dan toda la confianza al gerente de tomar una decisión. Y muchas veces se equivocan. ¿Por qué? Porque los reclutadores, mira, a los reclutadores los preparan y los hiperpreparan mientras más grande sea la empresa. Y tomamos cursos y nos dan capacitación de competencias, técnicas de entrevista, nos enseñan a utilizar el sistema, o sea, nos preparan para lo máximo. Y el líder de la organización, el que va a entrevistar, si bien le va, toma un curso una vez cuando entró y no están constantemente actualizados para poder tomar una decisión. Muchas veces, y ahí es algo donde yo siempre también digo, las pruebas psicométricas, las pruebas adicionales son un complemento o deberían ser un complemento. Hay líderes que se quedan con la idea que si no pasó la persona la prueba o que si no tiene el porcentaje ideal, no lo quieren contratar.
cuando en realidad tienes que hacer, o sea, tomar la decisión de contratar a una persona es algo muy serio. Y hoy la tendencia es, ni siquiera eres un reclutador, o sea, una persona que realmente va a contribuir para traer talento a la organización es un consultor, es un asesor. Y es esa labor tan difícil de decirle al líder, ¿estás seguro que esa es la persona que quieres seleccionar? Porque vimos esto y esto y esto, y si tú revisas con tu función, los candidatos que teníamos tienen esto, esta es tu mejor opción. Entonces pasa mucho que todavía, y esto lo veíamos hace poco, estuve en una sesión en Computrabajo, y en todo lo que compartíamos había un momento en el que era Isabel Iglesias la que estaba ahí, y ella decía es que muchas veces los líderes cometen un grave error y es comparan candidatos entre candidatos y no comparan candidatos con la vacante. Muchos líderes tienen en su mente la idea de que quieren un clon de la persona que estaba antes y no se fijan en lo que necesitan o ya están pensando en cubrir una posición que todavía ni tienen y ellos ya están moviendo las piezas de su ajedrez y no va a ser así. Ahí es donde caen en el error. Y efectivamente, muchas veces, te pongo un ejemplo, José, y te comparto, Luis. En una organización tenía un líder que me decía, yo solo quiero candidatos que estén trabajando en este momento. Y fue justo a mediados de la pandemia. ¿Por qué quieres un candidato que esté trabajando? Es un prejuicio que tú Interesante. tienes. Hoy, con la pandemia, salió gente súper valiosa que está disponible en el mercado y que puede entrar a trabajar contigo mañana si nuestro calendario lo permite. Y tú te estás limitando a que solamente quieres gente que esté trabajando. Y su respuesta fue, es que hay gente, es que si no están trabajando es que por algo los corrieron. Si a nosotros en ese momento, la empresa donde estaba, yo le decía, es que a nosotros nos pasó, yo tuve que dejar ir gente de mi equipo que yo juraba que esa persona iba a ser mi reemplazo, pero me pidieron una cabeza y tuvo que ser esa persona. Y no quiere decir que fuera mala persona. Entonces, cae muchas veces en lo que decíamos hace un minuto, en temas de poder, en temas de arrogancia y demás. Hay momentos en que los líderes se pierden y ya son el patrón y ya son el señor feudal. Y aunque tú estés como área de soporte alrededor diciéndole, no, tienes que ser objetivo, tienes que ver esto, por eso siempre les digo, la decisión es del hiring manager. Y muchas veces lo que hablamos de desempeño y pensemos en desempeño, ¿eh? Un líder comete un error, vuelve a contratar y vuelve a cometer otro error y vuelve a contratar. Y entonces, ¿quién está ahora en la mira? ¿Es reclutamiento o es el líder? ¿Es el líder que no sabe seleccionar? ¿Es el líder que no se preparó para seleccionar? ¿Es el líder que no puede fidelizar el talento o que no sabe manejar a su talento? Entonces, por eso yo les digo siempre que la atracción de talento y además la administración y la fidelización del talento es un trabajo en equipo. Si nos vemos como silos y si nos vemos totalmente aislados, esto va a ser una batalla campal, que lo es al día de hoy, entre el líder que le choca al trabajar con los de reclutamiento, los de recursos humanos que creen que los de reclutamiento o si son un área especializada de atracción de talento les están quitando el trabajo, los jefes a nivel mundial que creen que con un proceso global ya la hicieron, cuando en realidad tienes que tomar muchas variables en cuenta. Entonces, sí es complejo. Hoy uno de los grandes problemas que tienen las áreas de atracción de talento a nivel mundial es que no hay reclutadores que van a aguantar el tener 100 vacantes para ellos solos, con o sin automatización, porque igual le tienes que dar clic a algo, igual tienes que coordinar entrevistas, igual tienes que mandar los reportes, ¿no? Que entre paréntesis, hace poquito compartí una herramienta que se llama MetaView, que ellos están en UK y están haciendo mucho por promover que las notas se generen automáticamente con inteligencia artificial, porque uno de los temas que toma más tiempo para los reclutadores es hacer los reportes de entrevista. A veces ni siquiera te pide un jefe el reporte, nada más te dice, bueno, dime rápido por teléfono cómo está la persona, se lo pasas, pero no hay documentación de que ese candidato realmente cumplía el perfil. Entonces, la función de atracción de talento es compleja, es una especialidad y sí tiene que interactuar, comunicar, escucha activa, o sea, tiene que ser el socio, es un socio estratégico del negocio. Pero si las organizaciones también no lo ven así y los mismos líderes de atracción de talento no defienden a su equipo, su función y no están presentes con los líderes del negocio, pasa mucho esto, que todo tiene un problema y es el famoso, en inglés todo el mundo lo dice así, ¿no? Recruiting, the process is broken, ya la traducción literal es que el proceso de reclutamiento está roto. Sí, no en todas las organizaciones, hay empresas muy buenas, súper exigentes, que cubren súper rápido las vacantes porque tienen un proceso ágil, porque la gente se compromete, porque dan retroalimentación, porque tienen comunicación constante, porque los candidatos se muestran y tienen esa capacidad de ser gente como deportistas prácticamente de alto rendimiento. Y hay empresas que no son así. Y hay empresas que tienen problemas. Entonces,
es tu decisión y es tu obligación además como candidato investigar a dónde vas, con quién te vas a entrevistar. Y si no te sientes preparado, pues busca un coach. Y si no tienes para un coach, pues busca contenido gratuito que sea útil, que lo veas profesional, ¿no? Porque también hay mucha gente que vende espejitos, pero yo creo que partir de entender a conciencia un proceso ayuda mucho para bajar los niveles de ansiedad y para que tu estrategia sea más. Y a mí también se me van las horas, nos quedan 4 minutos. Yo estaba al pendiente de decirte. Tengo varias preguntas, pero no sé si nos da el tiempo suficiente. Pero te las voy a dejar a ti. Porque Va, me conozco. Si no, si empiezo a hablar, vamos a a durar ver, contestemos horas. rápido. Mira, voy por partes. Tengo, déjame ver por aquí. Claudia nos dice, Luis, ¿cómo hacen las personas mayores de 50 para seguir en el proceso? Esa es la Es primera. que sí, esto es súper clave, no importa la edad, pero si tú ya eres un talento senior, tienes que mostrar que tú eres especialista, que tú tienes las habilidades transferibles, que tienes toda la capacidad de adaptación, porque uno de los grandes prejuicios que se tienen con la gente de más de 35, ya vete tú a los 50, pero mientras más grande o la edad sea mayor, las mismas organizaciones a veces tienen un prejuicio de se adaptará. Entonces tienes que mostrar en el proceso que te adaptas, que entiendes, que puedes entender las situaciones. Hay gente de 50 que se enoja cuando le cambias la entrevista, hay gente que se enoja si entras un minuto tarde, hay gente que no más no puede entrar a la plataforma porque te dicen, es que no le entiendo, es que no soy bueno en tecnología. Entonces, tienes que mostrar que estás igual o mejor que cualquier talento menor que tú. Buen punto. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que me dices, porque hay empresas que consideran eso. Cuando digo empresas, digo a la gente. O sea, la gente Son piensa los eso. líderes en Porque al final las la empresa. organizaciones tienen personas. Y entonces, con la automatización, con los procesos, con la transformación digital, muchas organizaciones piensan que va a ser necesario estar reinventándote constantemente. Y entonces hay actitudes o acciones que podemos tener nosotros que den la impresión de que no estás reinventándote, no te sabes o no sabrías manejar las tecnologías o procesos que ellos tienen actualmente, o si quieren cambiarte cosas o de repente darte iniciativas, vas a bloquearte mucho. De hecho, también hay un dicho que afirma que el loro viejo no aprende a hablar. Demuéstrales que sí. Pero Ujú, para eso necesitas ejemplos, prácticas, necesitas buscar maneras de poder explicarles y hacerles entender esto. Si hay herramientas, de repente tú te vas a hacer una entrevista a través de Zoom con un reclutador, tómate un tiempo adicional, busca tutoriales para que aprendas a utilizarlo si no lo sepas, porque en el momento en el que vean de que una herramienta tan sencilla como esa, que quizás es relativamente sencilla, no la sabes manejar, podrían pensar de que, o sea, si te van a dar una plataforma que vas a utilizar, que es mucho más compleja, te vas a bloquear completamente y van a pensar de que no vas a poder dirigir ese proceso. Claro, va a depender de la naturaleza del trabajo que tú vayas a tener. Por lo tanto, es importante analizar esos pequeños detalles porque los pequeños detalles aquí marcan la diferencia. Que ujú, sí, un valor que afecta, sí, pero hay que considerarlo. Hay que considerarlo y prever cualquier situación que pueda estar ocurriendo contigo con tiempo. ujú. Em, Algo que quería mencionar contigo y es que no siempre te descartan por razones por las que tú piensas. Oh, necesito explicar este punto. Uno, y eso va a ser rápido. Hay personas que me contactan y me dicen a mí, Luis, mira, me descartan por la edad. Y después de investigar bien el perfil y por qué causas le descartaron, me di cuenta que no es por la edad, no siempre me pasa por esto. Voy a darte un ejemplo. En una ocasión una chica, creo que era gerente de compras, me dijo que la estaban descartando por la edad y por qué la estaban descartando. Cuando yo veo su perfil, ella tenía 37 años. Y el cargo que tenía, o sea, estaba alineado con el tipo de perfil, había bastante, o sea, no tenía ningún problema, era la misma edad que yo tengo y para ese tipo de nivel, esa edad está, es de los que más se contratan. No significa que esté perfecto, es lo que más se contratan. Por lo Ujú, tanto, inmediatamente yo supe que no era por la edad por la que le estaban descartando, era más por el perfil, porque tenía un cargo de directora de compra y era una organización súper grande y en el sector donde ella estaba es un sector un poco limitado. Es decir, hay muy pocas
muy pocas empresas en ese sector en donde ella estaba y eso obviamente limita las opciones a donde ella podía llegar y moverse y lo que más encuentra son cargos más junior en donde le dicen que o está sobrecalificado o sencillamente no le llaman. Ante esta situación, la estrategia es diferente. No sé cómo va de tiempo porque esto da para otro tema. O sea, me tomaría Sí, muchísimo tiempo explicarlo. ¿Ah? creo que hay que hacer otro porque es que una cosa es el edadismo, que eso es un hecho, o sea, el edadismo es real, la discriminación por edad existe, pero hay mucha gente que no, que simplemente pierde a veces también el suelo de dónde están, qué hacen, cómo se venden, qué están haciendo en la empresa, no tienen idea de sus logros. Y te lo digo, igual, o sea, un reclutador te entrevista, te pregunta, no le sabes contestar, yo cómo te ayudo, si tú no me estás diciendo lo que yo te estoy preguntando, por más nervioso, tú puedes decir, estoy nervioso, bueno, aviéntate, di las cosas, pero es un tema de preparación, ¿no? Y a mí me gustaría, yo vi una pregunta que me gustaría contestar, una persona que dice, Roberto Sánchez dice que cómo vemos cómo va a ser el reclutamiento ahora, dice, ¿cómo ven el presente corto plazo el reclutamiento con la mezcla? Falta de talento técnico especializado, por ejemplo, centros de datos, uso de inteligencia artificial y el estilo de los millennials y centennials. Pues es que ya está, o sea, corto plazo es hoy, ya está, eso ya está explotando. Ese es el problema, porque por eso los procesos se retrasan más también. Es el prejuicio que tiene el líder de la organización de que quiere encontrar un perfil que cumpla todo, el mercado no te lo da y aparte es la combinación con el rango de sueldo que tienes para ofrecer. Entonces, esto ya tiene, yo diría, varios años, pero ahorita es más evidente porque los candidatos declinan los procesos, porque se niegan a participar en procesos donde no hay transparencia salarial, porque las empresas implementan tecnología que no es la más eficiente y que no la monitorean. Entonces, es un conflicto, no creo que sea algo terrible que vaya a destrozar el proceso porque va a seguir funcionando y se van a seguir cubriendo las vacantes, pero el impacto es en las personas. O sea, el gran impacto es en la gente que se queda haciendo el trabajo de más, es en los reclutadores que nomás no encuentran a la gente y hay muchos conflictos en la organización. Entonces, es decisión de los líderes seguir así o modificarlo. Pero ya casi me tengo que Es que muchísimas gracias. Sé que el tiempo está bastante limitado. Me encantó esta charla. Siento que es como que si fuese una pequeña introducción porque hay demasiadas cosas que hay que hablar. De hecho, el tema de la edad tiene muchísimos matices. Es como para dar dos charlas más solo para ese tema, que me gustaría hablar de esto también en una próxima ocasión. Pero no, pero sé que está limitada también por la cuestión de tus hijos. ir. Eh, no te quisiera tener más tiempo, pues, pero sí me gustaría tenerte para una próxima charla según tu disponibilidad. Yo regreso. Yo regreso porque a la gente le falta a veces esto, les falta escuchar, les falta entender y tener la confianza, tener la confianza. Yo he conocido gente de 85 que me enseña a mí, o sea, la edad de verdad que no tiene nada que y de tecnología estoy hablando, ¿eh? Entonces, no tiene nada que ver. Yo te agradezco mucho, Luis, para todas las que sean mamás, que estén trabajando, buscando un trabajo, sí se puede. Nada más que a veces las agendas se nos complican, pero todo se puede. Es cuestión de querer hacer las cosas, tener buena actitud, de verdad que sí se puede. Completamente. Pueden encontrarla, aquí debe aparecer como el texto dice Isca González, la pueden encontrar por ese medio, si no, va a estar vinculada a este mismo evento, si quieren conocerla, seguirla, solicitar sus servicios, la pueden encontrar por su nombre, la pueden encontrar fácilmente, Isca González, como González. Yo también soy Hasta, González, mi segundo apellido hasta es el González. momento la única. Isca González, amigos, @ The Hiring Revolution también me encuentran y pues yo ahí seguiré también comentando tus publicaciones. Aprovechen LinkedIn, utilicen el networking, también funciona, es real. Maravilloso. Muchísimas gracias. Y que cuídate mucho y que tengas una feliz tarde. Feliz mañana debería ser. Gracias. No es allá. Ya, ya casi tarde. Ah, bueno. Feliz tarde, Cuídate Isque. mucho, Cuídate Luis. mucho. Gracias a todos. Cuídense.